Muy buenos días. Vamos a iniciar, o muy buenas tardes, vamos a iniciar la, la comisión en el día de hoy. La senadora Alejandra Sepúlveda, el senador Cruz Coque, el senador Galilea nos acompañan y vamos a preguntarle a la secretaria si tenemos cuentas. Sí, presidente. Informar que se recibió una solicitud del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados para que se tenga a bien dar pronta tramitación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley de Tránsito en materia de protección de la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Además, la Mesa Intersindical del Transporte Público y la Coordinadora de Conductores del Transporte Público también reiteran la solicitud de tramitar con celeridad este proyecto de la protección de los trabajadores que sufren violencia laboral externa. Aquí hay que recordar que la sala, con fecha 17 de abril, acordó que este proyecto vuelva a la comisión para que emita un nuevo primer informe. O sea, está en nuestra comisión, presidente. Luego informar también que llegó una respuesta de la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones respecto de un oficio emitido por esta comisión en la que se le solicitó información específica respecto de las pensiones obtenidas durante el año 2023 y las tasas de reemplazo de las personas que cotizaron por 30 o más años. Envió una serie de documentos la presidenta de la Asociación de AFP. El Sindicato de Trabajadores de CONAF solicita a la Comisión que el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, que está en las comisiones, si no me equivoco, Agricultura y Medio Ambiente Unidas, en su articulado laboral sea visto por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pero, presidente, ahí hay que recordar que la Comisión de Trabajo y Previsión Social el año 2019 analizó las normas relativas a materias laborales y emitió un informe. Eso está dentro de la tramitación. Y, finalmente, presidente, informar también a la Comisión que el proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo con el objeto de perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, acordó la sala que sea conocido primero por la Comisión de la Mujer y Equidad de Género y luego por la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Nada más, presidente. Muchas gracias, secretaria. Queremos darle la bienvenida al subsecretario, a todo su equipo asesor. Y yo, antes de iniciar la sesión, lo voy a pedir igual como parlamentario en la sala, pero ojalá tener el acuerdo de la comisión. Yo lo que quiero solicitar es que el boletín 14.532, raya 15, modifica la ley de fomento de la Marina Mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, pueda ser revisado por la Comisión de Trabajo, luego de pasar por las comisiones de Transporte y la Comisión de Pesca y Acuicultura. Aquí no se trata de dilatar la discusión de este proyecto. El motivo de la solicitud es la inquietud que produce el cambio que se propone en el ámbito laboral. Estimaciones del sector estiman que peligran casi 4.000 puestos de trabajo directo en las regiones del sur, en las regiones australes, y un par de miles de empleos indirectos. Por lo mismo, yo creo relevante que nosotros también revisemos el proyecto desde esa perspectiva y escuchemos a los sindicatos de tripulantes y otros sectores relevantes del sector de cabotaje, más aún cuando se habla de una cuestión de cabotaje y de peligrar los empleos. Ustedes saben que esto permitiría que pudiesen haber tripulaciones con bandera extranjera e indudablemente eso puede de alguna manera perjudicar a los trabajadores. Por eso yo quería pedir el acuerdo de ustedes para que ese proyecto se vea también en lo que nos corresponde a trabajo, aparte de pesca y transporte, se ve aquí. No es dilación porque lo podemos sacar rápido, sino que creo que tiene que discutirse el tema de trabajo. Y lo que yo pediría es que ojalá fuera un acuerdo de comisión, de lo contrario lo voy a solicitar
en la sala hoy día al inicio de la sesión. ¿Habría acuerdo para esta materia? Senador Saavedra. Sí. No, pues estoy reemplazando. Bueno, yo estoy reemplazando a Juan Luis Castro, que es mi compañero de partido y que es miembro de la Comisión de Transporte. Y pedí estar allí justamente por la ley de cabotaje, que se vota en general mañana. Y quiero también advertir lo siguiente. La ley de cabotaje no modifica el Código del Trabajo. No lo toca. Y por tanto mantiene la regla del Código del Trabajo en que cualquier proyecto de desarrollo productivo y de los servicios en el país tiene un 85% de trabajadores nacionales. Por tanto, eso no se toca. Segunda cosa, no se va a modificar nada del paralelo 41 hacia el sur. Por tanto, se mantiene todo lo que allí está funcionando. Tercera cosa, no hay problema de seguridad nacional porque vino la Armada, vino la Directemar a aclarar ese tema. Y en cuarto punto es una cuestión que nos va a permitir al resto del país tener cabotaje que hoy día no lo tiene. O sea, no podemos seguir con la siguiente situación. Llevar una tonelada de acero desde San Vicente hasta Antofagasta resulta que vale lo mismo que traerla de un puerto chino hasta Antofagasta. El país no puede seguir en esa situación. Y así hay otra serie de cuestiones que esa ley es necesaria. No se modifica tampoco el artículo 14 de la ley de navegación, por tanto protege a los tripulantes chilenos. Y por último, miren, ¿cuántos marineros chilenos hay navegando y trabajando en las mercantes internacionales? ¿Qué pasaría si los otros países dijeran todos los chilenos se devuelven? Ya, pero, ¿Qué pasaría aquí en Chile? A ver. Entonces, hay una situación, yo diría, compleja que debe hacernos reflexionar. Yo no tengo problema en revisar esto, porque hay que darle las garantías a todo el mundo, pero con la condición que se vea en una sesión porque no da para más. Porque el resto se entiende como una dilación, nada más. Bueno, yo no puedo decir que en una sesión se vea un proyecto de esta naturaleza, sobre todo cuando hay, senador Saavedra, una preocupación, sobre todo en el sector sur. Nosotros representamos a la zona sur austral. Nadie piensa que esto aquí va a haber una... Usted mismo se va a dar cuenta de que cuando se vea ese proyecto acá, vamos a hacerlo con la rapidez que se requiere, pero no podemos dejar de escuchar a las organizaciones que ya están pidiendo audiencias, y son los trabajadores. Yo veo que usted está muy al tanto, pero no es que yo no comparta alguna de las cosas que ha dicho usted, pero la mayoría de las personas de la zona sur, Pero si a la cual represento, vinieron a la Comisión de Transporte. bueno, pero yo tengo es una solicitud que me han hecho los trabajadores, y así Perfecto. como nosotros escuchamos a distintas organizaciones de trabajadores, yo creo que también se merecen ellos que nosotros los escuchemos. Pero- Veamos qué pasa en la primera o la segunda sesión y ahí No, tomamos una es determinación. que, presidente, le vuelvo a decir, yo además agrego que se revisen solamente los puntos de esta comisión, la pertinencia. No, yo no tengo problema en que sean los temas laborales. Solo No, los laborales. los temas laborales, pero no Porque se olvide te que vuelvo esto a decir- también lo va a revisar Pesca. También, o sea, si no influye en nada en la pesca. Yo creo que nosotros tenemos mayor... Sí, yo creo que hay, a ver, yo creo que hay mucha influencia en lo laboral, hay mucha preocupación, mucha incertidumbre. Aquí ha habido Yo una industria pongo- que da trabajo. Yo le hablé ya de 4.000 personas embarcadas, convicción de 4.000 una sola personas embarcadas, persona, no pueden y tener 10 proposiciones. ese es un tema, senadora. Gracias, presidente. Mire, yo no me opondría a revisarlo lo estábamos conversando con el senador Saavedra, pero sí que fuera en una sesión extraordinaria, porque tenemos nosotros aquí muchos temas en trabajo que son importantes. Entonces, que fuera una sesión extraordinaria los días lunes, que pudiéramos extenderla quizás allá para los trabajadores mucho mejor. Santiago que acá, un epicentro que es más fácil de llegar, pero que fuera extraordinaria, presidente, en la tarde, porque tenemos varias cosas que revisar en esta comisión. Imagínense, ahora la CONAF está pidiendo también poder ser revisado, porque hubo efectivamente cambios, hubo efectivamente cambios. Entonces yo pediría, si fuera posible, ojalá que pudiéramos unánimemente entregar el apoyo, presidente, pero que fuera acotado solo lo que tiene que ver con el articulado de trabajo y en sesión especial. Yo no Eso. le pondría una sesión, lo que sí le pondría los temas laborales.
y veamos en el camino, se acepta la sugerencia, pero tomemos esa determinación cuando lo escuchemos. Ahora, yo quiero decirle que nosotros tenemos un compromiso. Lo que más me pide el Ejecutivo, que sean sesiones sobre el tema previsional. Y muchas veces los senadores se comprometen a venir y nos dicen, oye, no se puede, yo no puedo, tengo un compromiso, y es razonable con su distrito. Aquí estamos haciendo, la mejor demostración es que los días miércoles y lunes vamos a tener sesiones. Por eso desde ya les aviso que para el próximo lunes y para el lunes que viene tenemos sesiones de 11 a 1. De 11 a 1 vamos a tener los días lunes sesiones. Bueno, ¿habría acuerdo para pedirlo pues solamente para temas laborales? Solo para temas laborales y una sesión que no nos saque de la agenda previsional que estamos. Bueno, por eso mismo. Por eso, Sí, para mí sería fácil hacer varias sesiones de los otros, pero no pero se trata de eso. No se trata de eso. Yo espero que el completo le haya hecho bien y no le indigeste. Sí, el completo, está muy preocupado porque no lo invitaron al completo, es que mi pero el preocupación completo es que el traía una completo no salsa le muy haya buena, la salsa del 6% para el este es el problema cotizante. mío. Ya, pero ese es un tema que Yo en Talcahuano me fui completo con dirigentes sociales. se da cuenta, ministra, bienvenida. De- Ya, 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 oye, a ver, ya, entonces estamos de acuerdo en eso, en pedir que se vea en, ya. Bueno, nosotros hemos invitado, a ver, l- l- ¿ah? Si tú tienes algo varios, para no muy largo. Sí, sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludarlo a usted, saludar a la ministra, al subsecretario, a nuestro invitado Salvador Valdés, a mis colegas y a quienes nos acompañan. Mire, yo quiero levantar el asunto de dos temas en particular que están circulando y que lamentablemente son levantados no solamente por la opinión pública, sino también por la propia ministra. El primero dice relación con la supuesta idea de que aquí habría obstruccionismo en esta. Hubo una declaración del subsecretario aquí presente en el norte respecto de que la derecha se opondría a los cambios que se proponen. Evidentemente que cuando los cambios son malos la gente se opone y los proyectos se discuten. Pero la acusación de que acá hay senadores que cooperan y otros que no cooperan y de que haya obstruccionismo, a mí me parece que es grave, presidente. La ministra dijo en CNN que cooperaba el presidente, no sé a título de qué, y que había senadores como el senador Galilea y el senador Cruzcoque que tenían demasiados reparos al proyecto. Efectivamente tenemos reparos, pero no es que no estemos cooperando y no que haya y ni siquiera que haya ánimo obstruccionista. Nosotros aprobamos aquí 40 horas con flexibilidad, efectivamente, porque nos parecía importante, más allá incluso de los dictámenes interpretativos que hace la Dirección de Trabajo, que está muy bien, es su función. Pero se aprobaron, luego aprobamos acá sueldo mínimo y casi todos los proyectos que han pasado por acá, con bastante expeditud. Y es cierto que hoy día nos enfrentamos a un proyecto de pensiones que viene prácticamente desarmado desde la Cámara de Diputados, que hay que rehacerlo de nuevo, rechazado en muchas de sus partes, seguro social, entre otros la cotización del 6%. Y hemos puesto también a disposición de la ministra y del ministro Marcel una comisión técnica que está trabajando, todos los senadores acá. Entonces, a mí el ánimo de obstruir y de señalar con nombre y apellido prácticamente culpables es la medida que tenemos proyectos que son relevantes y luego la gran reforma que significó la PGU para el sistema de pensiones, que fue la gran reforma de pensiones a juicio mío. Evidentemente que hay un grupo que no está cubierto y en el que nos tenemos que centrar y para eso hay muchos detalles técnicos de esta reforma, que es una mega reforma, como señaló David Bravo, que hay que atender y que hay que verlo precisamente con personas que entienden, que son expertas, como nuestro invitado acá, y que tienen opiniones distintas al respecto. No tienen todos la misma opinión ni para un lado ni para otro. Entonces ese punto yo creo que primero hay que despejarlo porque tanto cuando me tocó presidir a mí como con la senadora Carvajal, en el momento en el cual yo no integraba esta comisión, como con el senador Moreira, creo que la disposición de esta comisión y del grupo de senadores que la componen en general ha sido buena y a tratar de sacar los proyectos. De hecho, la gran mayoría de los proyectos han salido, ¿verdad? Entonces, no me gusta la idea de generar imputaciones respecto de
la disponibilidad de sacar acuerdos o no sacar acuerdos. Ahora, los acuerdos tienen que ser, a mi juicio, razonables, viables, sustentables y efectivamente que converjan en cosas en las que podamos señalar que el sistema de pensiones va a mejorar. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con solicitud de información acerca del famoso spot que anda circulando. Porque a mí me llega a mis redes sociales un anuncio, ¿verdad?, que aparece en Twitter y que ha despertado polémica por al menos 3 asuntos que yo creo que es importante aclararlos ya que está el subsecretario acá. Por su intermedio, presidente. Primero, la legalidad. ¿Se puede hacer propaganda de una ley que no existe? Primero, ¿verdad? Esto ya está en la Contraloría y espero que haya un pronunciamiento al respecto. Segundo, el costo, ¿no? Cerca de 400 millones por producción y asesoría creativa por 230 millones, ¿verdad? Y luego la proveniencia, ¿de dónde viene esto? Viene efectivamente de la subsecretaría, viene del ministerio, viene de la SECOM, pasó por el comité político, todas cosas que consigna la prensa y que me gustaría conocer. Entonces, son esas dos mis dudas principalmente, y yo creo que es bueno despejarlas porque ya que estamos en el ánimo precisamente de avanzar, tenemos que hacerlo también con todas las cartas sobre la mesa y sabiendo que, porque yo no sé si a usted le informaron en el almuerzo que tuvo en la Moneda de la existencia de este spot, entonces parece haber de pronto dos formas de relacionarse. Una que parece ser la amistosa y otra que parece ser como con el garrote. Y me parece que no es la forma de funcionar, al menos en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como el Ejecutivo ha sido aludido, no sé si quiere responder o continuamos. ¿Sobre lo mismo? Senador Saavedra. A ver, respecto de que también, porque lo he leído, estarían alguien proponiendo lo de la Comisión Bravo 2.0 o 3.0 a esta altura del día. Eso es volver a discutir más de lo mismo. Yo pediría, si el afán existe, es que esas opiniones que tengan, que trabajen, nadie le podemos prohibir que no se junten, que las vacíen o las hagan llegar a la comisión técnica que está funcionando. Pero ir a generar una nueva comisión, eso es un afán dilatorio, tal cual. ¿Eso no tengo por qué. está totalmente descartado para que usted Bueno, sepa? mejor entonces. Lo segundo es mi preocupación por el uso de los recursos a propósito de campañas publicitarias que hace la Asociación de AFPs. Respecto de, también no tengo las facultades, pero estamos pidiendo a los parlamentarios nuestros que se investigue respecto de dónde nacen esos recursos que permiten hacer estas otras campañas. Porque aquí, en el ámbito de las opiniones públicas, respecto del proyecto de ley que estamos discutiendo ya por largo tiempo, hay dos visiones. Y hay dos visiones que son ideológicas, y no hay por qué tenerle temor a esto. Uno, lo que creemos que debe haber seguridad social en el país, y otros entienden que debe haber un sistema privado de pensiones en donde el pilar contributivo lo tiene que guiar, conducir la AFP. Y es legítimo y es válido. Entonces, la opinión pública espera tener elementos para el buen juicio, y a eso yo no le tendría temores. Pero sí me preocupa y de dónde salen estos recursos y cuántos de los recursos de los dueños de verdad, de lo que se ahorra en la AFP, que son los trabajadores, se destinan a este tipo de situaciones. Porque la presidenta que la tuvimos acá, de la asociación de AFP, se pasea por todo el país entregando su opinión, que yo creo que es bastante distorsionada respecto de lo que estamos discutiendo. Gracias. Mire, yo creo que es bueno que uno explicite, ¿no?, lo que a cada uno le pueda molestar en relación a lo que está ocurriendo políticamente con determinado proyecto de ley o la discusión. Y créame que a mí me indignó cuando escuché a algunos personeros políticos cuando dijeron que esta no era primera prioridad para las personas. O sea, cuando yo no sé si tienen una falta de realismo político. Ajá, claro, pero de realismo político, mire, pero la preocupación es que estamos diciendo hoy día a los adultos mayores, esta no es preocupación.
Nosotros estamos perdiendo el tiempo hoy día discutiendo una reforma que si uno va a cualquier lugar y dice, mira, estoy en la comisión de trabajo viendo este tema, todos los adultos mayores, todos los adultos mayores y su familia, lo único que piden es que podamos resolver y llegar a un acuerdo lo antes posible. Lo segundo, no sé, presidente, yo pedí, ¿no es cierto?, precisamente la sesión pasada, que pudiéramos oficiar a la asociación de AFP, ¿no es cierto?, y si no sé si tenemos ya la respuesta en relación a, para poder tenerla, ¿no es cierto?, porque además una de las AFP precisamente dijo que podíamos bajar las comisiones y esas comisiones llevarlas a una cuenta 2, y eso es lo que se está gastando, un 32% en publicidad hoy día, además una publicidad que no se condice con la realidad del proyecto. Y nos preocupa la Comisión Bravo, pues, presidente, nos preocupa, porque además son los interesados, ¿no es cierto?, de la industria, de las aseguradoras, etcétera, que están hoy día motivando una comisión 2.0, 3.0, 45.0, si seguimos así. Entonces, perdóneme, pero así como al senador Cruzco que le molestan cosas, por Dios que a nosotros también nos molestan cosas. Eso, presidente. Bueno, pero en todo caso, a ver, se pueden crear muchas comisiones, pero el acuerdo que nosotros tenemos es que hay una comisión formalmente en donde está representado el gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, hay asesores que coordinan esto y cada uno de nosotros tiene un representante como tiene el gobierno. Y eso no va a cambiar. Pueden haber todas las comisiones que puedan existir, pero la que nos representa, más allá de los aportes que puedan hacer otro tipo de comisiones, es la que está hoy día. Por lo tanto, yo no voy a entrar, yo creo que las cosas yo por lo menos las he dicho en televisión claramente cuando he hablado de este tema, y yo quiero decirles de que yo no fui como presidente de la Comisión de Trabajo a La Moneda, para que quede absolutamente claro. Fue parte de un poco de humor político en un ambiente tan desagradable, tan beligerante que hay en el país, y que ese fue el objetivo, pero no hay acuerdos. Además que yo ya he dicho públicamente de que yo estoy alineado con nuestra candidata presidencial Evelyn Matei, así que yo no veo cuál puede ser la simpatía que puede haber de parte que yo pueda tener o dar mayores facilidades. No, yo trato de que esta comisión se coordine, trabaje y lo hagamos en el mejor ámbito, y yo por lo menos aquí no he escuchado ninguna descalificación cuando hemos estado acá en momentos que pueden ser conflictivos, nunca había eso. Pero en honor a eso, yo quiero señalar que es bueno que continuemos con la discusión del proyecto que hoy día nos concentra, y decir que el próximo lunes, reiterarle, el próximo lunes vamos a tener sesión de 11 a 1 y los días lunes vamos a tener con distintos invitados por cada tema. Ya afortunadamente nosotros estamos bastante alineados en cuanto al itinerario con la comisión, porque la comisión entró precisamente ya con este mismo tema, así que eso facilita las cosas en los tiempos. Bueno, para continuar con el estudio de la reforma previsional, en el marco del análisis de los mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia en la industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros. Para este punto se ha invitado especialmente a la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctor en economía, don Salvador Valdés Prieto, a quien le ofrezco la palabra y muchas gracias por compartir con nosotros. El próximo miércoles el próximo lunes le va a tocar a otra organización, y también el próximo miércoles la idea es que se pueda coordinar, que el invitado del gobierno es la señora Andrea Repeto, que va a venir, digamos, en nombre del gobierno como una de los expositores. Tiene la palabra don Salvador. Bueno, muchas gracias. Y agradecerle presidente. también la presencia de otros senadores como el senador Sangüesa, iba a decir, perdón, el senador David Sandoval, que siempre ha sido
muy preocupado de este tema y sobre todo que ha sido un entusiasta hombre en cuanto al seguro de longevidad. O longevidad. Sí, longevidad. Sí, no, esa no es opción, no. Longevidad. Es longevidad. Es longevidad. Ya. Don Salvador. Bueno, muchas gracias, presidente, por la invitación. Está eso. Los temas que voy a tratar están ahí indicados. Voy a hablar relativamente rápido y voy a partir por el diagnóstico. El diagnóstico son los desafíos en la actual situación de competencia. ¿Me podrían dar una copia a mí también de eso? Porque después falló el sistema. Gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces, el primer grupo de desafíos se refiere a la encuesta de percepción ciudadana. Quisiera mencionar algunas de ellas brevemente. Una, la encuesta GPS Ciudadano Datavoz de noviembre del 2022. Le preguntan, pensando en el actual sistema de pensiones, ¿cuáles cree usted que son los 3 principales problemas que enfrenta? Bueno, del total de menciones, las 3 primeras fueron bajas pensiones, 46%, pero inmediatamente a continuación las siguientes 2 menciones fueron ganancias para la AFP, 32%, lucro, especulación, ganancia excesiva, 25%. Entonces, esto es importante porque esto está contradiciendo la tesis de que lo único que importa es el nivel de las pensiones. También hay otro problema que tiene que ver con la percepción de que habría ganancias altas en la AFP. Otra encuesta, Pulso Ciudadano, enero del 2024, hace 4 meses, activa consultora. Pregunta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted que para mejorar el sistema de pensiones se debe eliminar el sistema actual de la AFP y cambiarlo por un sistema distinto? 57% de acuerdo. Cifra alta. Este porcentaje varía poco por edad, estrato económico, sexo y región. Incluso quienes declaran una tendencia política de derecha, 49% estuvo de acuerdo. 52% estuvo de acuerdo de aquello sin posición política. Tercero, encuestas de reputación de marca de la consultora Cadem, segundo semestre del 2023. Evalúan 270 marcas presentadas, conocidas públicamente a los encuestados. Lamentablemente las AFP ocupan los últimos lugares, Provida en la 269 de 270, Modelo al 268, Plan Vital 263, Club 262, Uno la 261 y la Mejores Hábitat 224. Entonces, bueno, ¿qué se concluye? Se concluye que la importancia política de las comisiones AFP es alta, aunque ellas incidan poco en la cuantía de las pensiones. Yo quiero desmentir esa tesis que ha circulado y que dicen, son temas paralelos, ambos importantes, pero ese es mi primer punto. Después tenemos que ir al tema de si es correcta o no esta percepción. Vamos por partes. En primer lugar, hay una amplia evidencia de una alta inercia de los afiliados. ¿Qué significa inercia? Que responden poco a cambios habituales en los mercados, por ejemplo, diferencias de comisión, generan pocos movimientos de afiliados, sea a favor o en contra, saliendo o entrando de las AFP. También esto no es algo chileno, pasa en otros países, pasa en todo el mundo, pasa en Estados Unidos en situaciones similares. Entonces, este es un dato duro. Hay inercia de los afiliados en todo el mundo, un atributo humano, psicológico. Hay 6 consecuencias teóricas de que una AFP enfrente afiliados inertes. Esto en la teoría, y voy a ir inmediatamente después a la evidencia de cada una de esas consecuencias teóricas. Primero, la inercia genera una barrera a la entrada. ¿Por qué? Porque si entra una AFP nueva con alguna oferta distinta, bueno, nadie le pone atención, porque son inertes. La inercia significa que no es muy difícil entrar. De hecho, ¿cuál es la evidencia? La historia de entrada en Chile es que sin licitación la última fue el año 95, hace casi 30 años. Así que no es algo que está esa consecuencia teórica está súper demostrada. Segundo, la inercia genera una baja sensibilidad de los afiliados a diferencia de comisión.
Porque si hay es un aspecto de las muchas de las cuales el INER se opera. ¿Qué dicen los estudios econométricos? Lo confirman totalmente. El episodio de Plan Vital en el 2018 también lo confirma. Entonces, este es un hecho. Baja elasticidad a diferencia de comisión. ¿Y cuál es la consecuencia? Comisiones altas. Claro, porque si puedo subir una entidad, una organización cualquiera, aunque se diga sin fines de lucro, puede subir sus comisiones o bajar el servicio y no pasa nada, no tiene ninguna consecuencia, entonces es mucho más atractivo hacerlo. Tercero, ¿qué pasa si hay barrera a la entrada y hay alta comisión? Bueno, la combinación es muy conocida, eso genera una utilidad sobrenormal. Es normal. El análisis de los mercados, de los estados financieros de la AFP confirman ese resultado. Así que la evidencia apoya esta predicción teórica. Cuarta, una alta comisión hace atractivo invertir en vendedores, publicidad, apps muy avanzadas, etcétera, y efectivamente esa predicción teórica es apoyada por la evidencia. Vamos a la próxima. Una quinta consecuencia es generar costos mayores. Y aquí vamos a entrar a discrepancias importantes con el gobierno. ¿Qué pasa cuando hay menos intensidad de la competencia? Bueno, en general sube el costo medio de producción. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre? Por lo menos en algunas AFP. Por dos procesos. Uno, que la AFP que tiene altos costos de producción no tiene ninguna presión para bajarlo. O sea, no es desplazada del mercado por sus altos costos, porque hay poca presión de parte de los demandantes, de los clientes, de los afiliados. Entonces ese es un proceso. Lo otro es que internamente dentro de cada administradora lo que ocurre cuando hay altas utilidades es que hay poca prioridad a los proyectos de bajar costos. Eso es un comportamiento humano normal, se ve en todo el mundo, está demostrado en todo el mundo que es así. Cuando hay holguras, no hay presiones por economizar, ahorrar costos, etc. Entonces, ¿eso qué hace? Que el costo medio suba, no para todas, pero sí para muchas AFP. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, aquí tenemos un gráfico que ustedes pueden ver a la derecha. Pero no solo eso, antes de que miremos el gráfico, déjenme decir una cosa. Esto está muy estudiado internacionalmente y se sabe cuál es el estándar. En una industria normalmente competitiva, no estoy hablando de algo extraordinario, sino que algo normal, en una actividad normal, el cociente entre las empresas de costos medios bajos y las empresas de costos medios altos es hasta 2 veces, del simple al doble. Las baratas tienen un costo medio que es la mitad de las caras, pero una diferencia de 2 veces. ¿Qué tenemos en Chile? 9,5 veces. Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Bueno, esto está ahí del gráfico. Ustedes ven en el eje horizontal el número de afiliados de cada AFP en el año 23. Y en el eje vertical está el costo de producción medio por afiliado. Entonces, ¿qué vemos? Vemos unos puntitos y unos triangulitos. Pero vemos arriba un punto que se me salió del gráfico. Hay una AFP que tiene ese costo medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es 9,5 veces, siendo que el estándar internacional es 2 veces. Entonces, esto de nuevo está demostrado aquí que hay problemas. Pero no solo eso, resulta que olvidémonos de esa que es especialmente cara. Pero las otras también. Ustedes ven, hay un grupo en 3,5, 3.500 pesos al mes por afiliado. Pero resulta que hay otras a distintas escalas, ustedes ven el triángulo y el círculo de la derecha allá, que están con un costo de producción medio de 1.200 a 1.300 pesos al afiliado. Pero contra 4.000, pues, estamos hablando de costos muy distintos. Ahora, entonces, el triangulito rojo es AFP1. Esto sale directamente de los estados financieros. Esto no está publicado por la superintendencia, no en este gráfico, pero es sacado directo de ahí. Si alguien quiere detalles, se los puedo dar. El círculo bajo, que está bien a la derecha, es AFP modelo. Y para arriba están las demás, bueno, y las demás arriba, no sé si decir el nombre para que no se me enojen.
Es Cuprum. Es Cuprum. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, este gráfico nos demuestra otra cosa más, que el gobierno está completamente equivocado cuando dice que hay grandes economías de escala. No hay economías de escala. Miren el triángulo rojo. Es una escala chica y tiene el costo medio del mismo porte o casi similar a AFP Modelo. Y mucho más bajo que las otras que están ahí. Aquí el tema no es la economía de escala. No es malo ese argumento, no cuadra con los datos. El tema es otro. El tema es que hay poca competencia y eso da holguras y algunas AFP se dan el lujo de seguir con tecnología obsoleta y tener alto costo. Vamos a la próxima. Sexta consecuencia de la inercia. Baja elasticidad de diferencia de gestión financiera. O sea, poca sensibilidad de los afiliados a diferencia en la gestión financiera. Efectivamente, los estudios econométricos también lo confirman. Después, si quieren, hablamos más de eso al final. Ahora, después se hacen muchas comparaciones internacionales de comisiones, pero siempre usan una fuente que es muy sesgada, que es la Asociación Internacional de Supervisores de Pensiones, que, donde omiten los casos de costos más baratos. Y aquí yo puse 3 costos baratos que son que son interesantes. El sistema NES del Reino Unido se autofinanciaría cobrando 0,22% sobre el sueldo. Como referencia, la comisión promedio en el sistema de FP es 1,17%. Este se autofinanciaría con 0,22% del sueldo. El pensión de Canadá, el Canada Pension Plan, se financia con 0,186% del sueldo según sus propios estados financieros. La administradora de fondos de cesantía en Chile, bueno, esto lo dijo ya el superintendente, fue solo 6% de la comisión media en la AFC. Ahora, el menú de productos es distinto, claro, al año, sí. 0,6% de la comisión media por afiliado al año. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estas comparaciones internacionales son un desastre. Tan mal, primero, son incompletas. Segundo, son muy difíciles de hacer bien. ¿Por qué? Porque hacer bien significa el exacto menú de prestaciones y servicios tiene que ser comparable. Tercero, hay diferencia de costo de salarial y costo de capital entre distintos países. Hay países con altas primas por riesgo país, donde el costo del capital es más alto. Hay poco capital y atraer capital a la actividad es caro. Y hay otros donde es barato. Entonces, las comparaciones internacionales de comisión son un pésimo sistema para acercarse a saber si estamos pagando poco o mucho. ¿Comparado con qué? Con otro sistema bien fácil, que es comparar los ingresos de la AFP con sus propios costos y ver qué utilidades tienen. En Chile. Y sin andar inventando cosas raras. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, el Estado obliga a millones de personas a comprar servicios de AFP. Les crea un mercado artificial. Lo hace por razones de política pública, no es por tontera. Es porque la imprevisión de la que todos sufrimos nos causa ahorro insuficiente para la vejez en casi todos los segmentos sociales. Esto no es algo chileno, pasa en todo el mundo. Por eso la seguridad social es obligatoria en todo el mundo. Entre otras razones. Entonces, pero en definitiva obliga a millones de personas a comprar el servicio, no solo a AFP, si fuera estatal obligaría a comprar el servicio del IPS. Entonces estaría obligando a alguien a comprar un servicio administrativo de todas maneras porque quiere hacer política pública. Esa es la realidad. Pero si lo hace, si nos obliga, el Estado tiene el deber de acompañar un marco de competencia que dé a los prestadores utilidades normales y logre costos bajos. Y esto vale para el sector público y privado. Por ejemplo, para el sector público, tiene el deber de que no haya rentas gigantescas en los sindicatos de los funcionarios del IPS. Para el sector privado, tiene el deber de que no haya utilidades sobrenormales, etcétera, o de una u otra manera. ¿Y qué es lo que muestra la evidencia? Que con la actual mezcla de políticas públicas, el Estado no ha cumplido este deber. En Chile, la falla es del Estado. Eso es lo que estamos detrás. Y tenemos además un diagnóstico técnico. Esta falla se debe a la mezcla de 2 factores. La inercia, por un lado, y la comercialización individual. ¿Qué significa eso? Que se elige a AFP en forma individual.
¿Por qué importa? Porque ahí es donde opera la inercia. Si todo lo que vimos antes se colgaba de la inercia, de una inercia fuerte, más la obligación de cotizar. Pero resulta que al tener comercialización individual, con inercia la combinación es débil, mala. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos atacar? Entonces varios colegas siempre dicen, bueno, ataquemos la inercia, hagamos educación previsional. Bueno, les puedo informar que el mundo lleva 20 años en eso, probando todo tipo de estrategias en distintos países, porque es un problema global, no es un problema nuestro nomás. Y la verdad es que no funciona, en síntesis. O sea, hay cosas que mejoran un detallito aquí y allá, pero no funciona. La inercia está con nosotros para quedarse. Mientras, no sé, pasemos a ser mucho más expertos en un tema que además es específico. En realidad es como mucho pedirle a la gente normal que tiene su trabajo y sus preocupaciones que sea experta en un tema tan específico como este. Por lo tanto, por la inercia no podemos actuar. Sí podemos actuar por el otro componente. Este es el diagnóstico técnico. El otro componente es la comercialización individual. La podemos mejorar. Hay harta experiencia de cómo hacerlo. Hay que pasar a comercialización grupal. Esto no es novedad. Van a ver más adelante los antecedentes. No es una novedad. Seguimos. Entonces ahora respondo a algunas preguntas. ¿Es crear una AFP estatal con la misión de bajar comisiones una solución? Fíjense, esta es una estrategia que consiste en decir, creemos una AFP estatal que cobre poco para disciplinar a las AFPs privadas, obligarlas a cobrar poco. ¿No es cierto? Bueno, el caso de Uruguay muestra que esto fracasa. En Uruguay hay una AFP estatal que se llama República. Ella intenta disciplinar. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque tiene una comisión mucho más baja que las demás. La comisión de las privadas es 50% mayor. Hay 3 privadas y una estatal. La de las privadas son las 3 iguales y 50% mayor que la AFP estatal. Entonces, de que lo está intentando, no cabe duda, lo está intentando. ¿Cuál es el problema? Las privadas siguen prestando servicio al 57% de los aportantes en situación permanente y duradera. No tiene nada de raro, porque si hay inercia en la demanda, como sabemos que hay, lo lógico es que la comisión baja en una AFP no discipline a las demás AFP, porque la gente es inerte, justamente. En Chile lo vemos todos los días. AFP 1 hoy día está cobrando 0,49%. ¿Estoy bien, secretario? ¿Sí? Bueno, ¿cuántos de ustedes ya se cambiaron a FP1? Ya, tenemos un miembro de los presentes. ¿Alguno de los de allá atrás? ¿Ah? Ahí van, a Ignacio Álvarez. Pero pasa el tiempo y solo tenemos a un senador cambiado, po, y la gran masa no se cambia. La inercia. Segundo, el sueldo imponible en la AFP estatal uruguaya resulta que es 50% mayor que en la AFP privada, que en las 3 privadas. No dice, pero entonces se fueron los ricos para allá. Bueno, una parte, pero en el fondo hay varios factores, pero el resultado es regresivo. Hay varios factores. Un factor es que la AFP estatal tiene más arrastre en el sector público uruguayo. Y en general, en el Estado los sueldos son mayores, pues hay calificaciones mayores, por varias razones. Pero no es la única, porque también están los privados de alto ingreso en masa en la AFP estatal uruguaya, porque les da más barata, son los más informados. Entonces, pero en todo caso el resultado es regresivo. Hasta ahí vamos mal. Y no solo eso, la AFP estatal también gestiona el 55% de los fondos de pensiones uruguayos, y esto significa que como hay un potencial control partidista, hay riesgos importantes para la sociedad que no se dan no requieren mayor explicación. Así que esto no es una solución. Esto de disciplinar con una AFP estatal no funciona. No. Porque ahora ya no es el gobierno de izquierda, ahora hay otro gobierno. Sí, no, pero lleva aquí 20 años ese sistema y no le funciona. No funciona. Este sistema de disciplinar con la AFP estatal no funciona. Vamos a otra solución. Poner tarifas máximas. ¿Qué pasa si le ponemos tarifas máximas a la AFP? Bueno, hay 2 tipos de tarifas máximas. Primero está
las que fija discrecionalmente el gobierno de turno. Viene y decide eso. En general, cuando eso ocurre, tenemos una expropiación regulatoria sin compensación. Eso es un problema porque es súper arbitrario. Puede ir no solamente eliminar las utilidades sobrenormales, sino que puede ir mucho más allá y eliminar las utilidades normales. Y ahí ya tenemos un problema serio de abastecimiento y después de subinversión, etcétera, muy conocido. ¿Por qué? En Chile lo conocemos bien. Tomemos el ejemplo del gobierno de la Unidad Popular. Entre el 71 y el 73 hizo exactamente eso. Nos quedamos con un sistema de distribución eléctrica obsoleto en pocos años, un sistema de telefonía obsoleto, porque obviamente estuvieron estrujando y expropiando sin compensación en forma a los prestadores, y ellos no invirtieron ni un peso más y se fue deteriorando el servicio. Entonces, en general, la estrategia de fijar discrecionalmente al ojímetro pensando en las próximas elecciones es una mala solución y tiene efectos negativos porque genera un alza del riesgo país, frena la inversión no solamente en ese sector, sino que en otro, efectos en el empleo de calidad, en la transferencia de tecnología, etcétera. O sea, es la receta para volver a la edad de piedra, digamos. Ejemplo, México desde el año 2020. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador redujo la tasa promedio de comisión en 2 años en 40%. Había una tasa, la bajó 40% menos de la que había. Una bajada brutal. Era 0,83 y la bajó a 0,57. Estas rebajas han sido un argumento electoral en la campaña de la señora Sheinbaum, en la campaña presidencial de ahora, del año 24. Varias AFP, Afores, allá se llaman, las AFP mexicanas empezaron a tener pérdidas y después empezaron a bajar gastos y empezaron a despedir gente. Entonces, de nuevo, es la solución de la Unidad Popular. Entonces sabemos a lo que conduce, así que yo lo descarto de entrada. La otra posibilidad de tener tarifas máximas es fijar con base en evidencia, con un debido proceso regulatorio, ejemplo en Chile conocido, agua potable, distribución eléctrica. Eso exige, lamentablemente, tratar a cada prestador como un monopolio legal, con su propio modelo de costo, su propia tarifa máxima. Entonces, por ejemplo, Plan Vital el año 2013 tenía costos enormes, mayores que los de Cuprum. Entonces habría que autorizarle a cobrar caro, porque tenía una clientela rural y para que se ahorre el gasto en modernización, una pésima solución. Imposible. En industrias multiempresas, donde hay alta innovación, que es el caso, esto es una mala solución. Sigamos. Otra solución, la que propone el gobierno, dividir la industria creando un monopolio para la función de apoyo administrativo, que es más o menos el del costo de producción, del costo de apoyo administrativo. Se aduce que sería más barato tener un solo prestador del apoyo administrativo para los 6,6 millones de cotizaciones al mes que llegan todos los meses en promedio, que tener 2 prestadores o tener 3 prestadores o tener 7 prestadores. Mejor tener uno, porque habría grandes ahorros de costos de producción. Veamos si eso es verdad o no, porque tenemos un dato. La FP1, por ejemplo, ¿qué escala tenía cuando alcanzó su primer resultado operacional positivo, que fue en el último trimestre del año 2020? Cobrando, fíjense, 0,69% al mes, la mitad que otras 4 AFP. Con 0,69 logró primer resultado operacional positivo con apenas 162.000 cotizantes. ¿Eso qué significa? Que si todas las productores tuvieran el costo medio de AFP1, caben 26 AFPs dentro del mercado. De economía de escala, ni hablar. Ahora, ¿qué pasa si solo miramos los costos de producción? Porque uno podría decir, oye, el 0,69 tenía algo de holgura, ahí había un poquito de margen. Bueno, vamos a los costos pelados nomás, costos medio de producción. ¿Cuál es la escala mínima eficiente? Esta es la escala, esa curva muestra en el eje horizontal el número de cotizantes totales recibidos al mes de AFP 1 en los últimos 3 años. Y en el eje vertical está el costo de producción medio al mes, en miles de pesos al mes por cotizante, por cotización. Entonces ustedes ven que efectivamente cuando el número de cotizantes era más bien chico,
el costo medio estaba más bien alto, digamos. Y a medida que fue creciendo el tamaño de cotizantes, fue bajando el costo medio, bajó prácticamente a la mitad al llegar. Pero después, mire después, de la línea roja para allá, son todos los puntos iguales, de ahí ya no bajó más el costo medio. Por lo tanto, lo que se llama escala mínima eficiente en economía, que es aquella escala tal que de ahí en adelante escalas adicionales o aumentos adicionales del número de prestaciones no inciden significativamente en el costo medio, esa es la escala mínima eficiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el cuadrito rojo, que son 250.000 cotizantes? Como hay 6,6 millones en el sistema, caben 20 de estas adentro. De nuevo, esta evidencia desmiente completamente la hipótesis de que sería más barato un solo prestador. Y esta es una AFP barata, que usó tecnología moderna, con digital. Ustedes vieron el gráfico anterior, que estaba en el triangulito, que estaba en la esquina de bajo costo medio. Eso es lo que hay, y no es cierto que esto sea una solución. Sigamos. Después de dividir la industria, si creamos un monopolio de apoyo administrativo, se propuso licitarlo, licitar este servicio. ¿Es una solución o no? Bueno, tenemos evidencia. El gobierno propuso licitar el apoyo administrativo, pero cuidado, ¿qué pasa con las licitaciones cuando llega un solo postor? Hay un postor y un licitador. Bueno, un monopolio. Muy simple, va a cobrar caro. Entonces es muy importante que en la licitación haya más de un postor. Y tenemos malas experiencias. La licitación del 2011 del administrador de fondos de cesantía llegó un solo postor. Se inscribió uno y cobró caro. Tanto así que después, cuando uno le ve la rentabilidad sobre activos en el último año prepandemia, fue 34% anual. Eso es una brutalidad. Lo normal es 10, 12%. O sea, cobró 20 puntos más. Eso es lo que hace el Estado chileno cuando licita a la administradora de fondos de cesantía. Es cierto que cobra poco, pero cobra mucho más que sus costos. Le deja un margen así de grande. 34 puntos porcentuales significa 20 puntos más de lo normal, o 25 puntos más de lo normal. ¿Y qué pasó en la...? Usted dice, no, pero eso fue el 2011. Estaba Piñera. Bueno, ¿qué pasó el 2021? ¿Ah? De nuevo lo mismo, un solo postor. ¿Y por qué? O sea que las licitaciones, la conclusión, cuidado. Tener licitaciones con un postor no es muy astuto, pues, francamente, digamos. Entonces, ¿por qué fracasa este sistema? Porque en el apoyo administrativo hay mucho know-how específico. Hay software específico, hay mucho conocimiento que no es, una vez que se instala ese conocimiento y que está en manos de un solo postulante, de un solo posible postor, es muy difícil para un tercero montar una opción competitiva. Tiene que armar todo el software de nuevo. Y si le quiere comprar, ¿a quién se lo tiene que comprar el software? Al otro que está compitiendo. Entonces no puede, se le va a cobrar muy caro. Es una mala propuesta. Otro ejemplo. El año 2018 la licitación para afiliados nuevos a AFP quedó desierta. Ni siquiera hubo un postor, hubo 0 postor. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, hubo que tirarle a los afiliados nuevos a la AFP más barata del momento, que era la AFP modelo, pero cobraba 0,78%. Pero hoy día AFP 1 cobra 0,49%. Y esa diferencia no es menor, po. Entonces, ¿cuál fue el resultado? AFP modelo, que recibió esto, tuvo rentabilidades gigantescas, que están en la contabilidad pública, todos la pueden ver. Entonces, de nuevo, las lecciones, las licitaciones se pueden hacer bien y se pueden hacer mal, y hay que tener cuidado. Así que, de nuevo, ese componente de la propuesta del gobierno no veo en la propuesta ninguna medida realista para impedir que esto ocurra también. Sigamos. ¿Qué pasa con las licitaciones rotativas de afiliados antiguos? ¿Funcionan o no? Primero voy a explicar, tengo varias láminas sobre esto. La primera, voy a explicar por qué pueden funcionar bien si se toman las medidas correctas. Sí pueden funcionar porque separan dos cosas: la sensibilidad a la comisión que tiene el afiliado, que es inerte, que es una baja sensibilidad, de la
de otra cosa, que es la sensibilidad de la comisión que percibe el postor en una subasta. Esta segunda sensibilidad es mucho mayor, es alta. ¿Por qué? Porque si sube un poco la comisión, queda afuera, pierde. Si baja un poquito, queda adentro y gana. O sea, por un poquito. Entonces la sensibilidad es brutal en la licitación. Así que conceptualmente esto evita la inercia de los afiliados. Primer tema. Segundo, consecuencia inmediata, no hay barrera a la entrada, es mucho menor. Y por lo tanto permite combinar la inercia de los afiliados con una competencia intensa, que es la combinación que deberíamos buscar. Ahora, ¿esto de licitar es una idea nueva? No. El año 2001, por ejemplo, la propuso una comisión creada por el presidente George Bush para reformar la seguridad social en Estados Unidos. Se llamaba Commission to Strengthen Social Security. Pero ni siquiera ellos fueron nuevos, le copiaron a Bolivia. Bolivia fue el primer país que lo hizo y logró precios bajísimos, muy convenientes. También Panamá, Kosovo. Y después, bueno, Chile llegó un poco tarde, el 2010 copió con las licitaciones de afiliados nuevos, que es parcial y tiene todos los problemas que ya mencioné, lo que pasó el 2018 con 0 postores. Entonces, en principio, es una idea muy conocida globalmente, muy antigua, que tiene, y se sabe cómo no hacerlo mal y cómo sí hacerlo bien. Hay mucho que aprender. Cuando hay competencia intensa hay bajo margen. Si hay bajo margen, el ganador no gasta en contactos individuales con afiliados, gasta poco en vendedores y en publicidad. Cuando hay bajo margen, hay un fuerte incentivo a racionalizar el costo de producción. Vamos a la siguiente. ¿Cómo son las licitaciones rotativas? ¿Cómo podrían ser? Lo primero es tener grupos aleatorios. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos grupos aleatorios? Porque hay que minimizar los subsidios cruzados indeseados y solo hay que mantener los subsidios deseados. Entonces, para evitar esto, lo que hay que hacer es que los grupos afiliados sean conformados aleatoriamente, por ejemplo, con el último dígito del carnet de identidad o cualquier otro método aleatorio, de forma de que el salario promedio de todos los grupos licitados sea muy similar y lo mismo el saldo de las cuentas individual promedio sea similar, proporción de personas mayores y personas jóvenes, proporción de mujeres y hombres, y así todas las variables que van incidiendo si se uniforman, los grupos pasan a ser comparables en términos de costo y de ingreso. Así que primera medida. Y segundo, hay que tener una comisión de diseño permanente por un buen tiempo. Por lo menos yo voy a proponer una transición de 10 años. Eso significa tener una comisión funcionando, actualizando. ¿Por qué? Porque hay que replicar esta buena experiencia que tuvo Chile con la reforma del seguro de invalidez el año 2010, que durante 2 años funcionó una comisión de diseño que fue resolviendo los problemas concretos. Hay que acomodar el diseño a la coyuntura macro, hay que minimizar la maldición del ganador, hay que hacer estudios principales de incerteza, etcétera, etcétera. La maldición del ganador es que en una subasta de alguna cosa, el más optimista ofrece más. Y entonces la maldición es que sin saberlo termina siendo demasiado optimista y después le va mal, y después no cumple las condiciones contractuales y pasan cosas, entre otras cosas. Pues este es un tema técnico. Ya, la próxima. Después, ¿cómo se podría hacer? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, imagínense 15 grupos grandes, de cada grupo de 400.000 cotizantes y 800.000 afiliados. Cada uno está por encima. Visto por una entonces habría lotes. Cada 2 años se licitaría un lote de 3 grupos. Entonces habría, por ejemplo, el año 2024, 3 grupos se licitan en un lote. Y a 3 postores distintos, que puede llegar a 3 prestadores diferentes. Entonces, y así 2 años después, el 2026, otros 3 prestadores, otros 3 grupos. Y el año 2028, otros 3 grupos. Y así, y una vez que vence, vamos a ver, es muy importante, una vez que pasan los 10 años,
y el primer lote termina su periodo de servicio, tiene que devolver el lote en los prestadores para que se licite de nuevo. Eso es fundamental. Bueno, aquí hay más detallado, voy a pasar a la próxima. Otro efecto es que permite libertad. ¿Por qué se permite? ¿Por qué es lo que aprendemos? Que la inercia es brutal. La inercia es brutal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes saben que en la licitación de afiliados nuevos es obligatorio estar en ese prestador los primeros 2 años, pero apenas se termina es libre de cambio. ¿Ustedes saben qué proporción se cambia apenas terminan los 24 meses? Nada, bueno, porque hay mucha inercia. Entonces, en realidad, el tema de esto, ¿qué permite? Permite conciliar el cambio de prestador cuando quiera el afiliado con las licitaciones, aunque haya sido licitado. ¿Por qué? Porque el grupo, en lo grueso, va a seguir, puede que individualmente alguna persona se cambie por cualquier razón, pero no es problema. Por lo tanto, una licitación aumenta las opciones porque agrega una más. Además de cambiarse individualmente, va a poder quedarse en la que fue en el prestador seleccionado por licitación. El último línea, el retracto, ¿crea o no crea incertidumbre al postor? La respuesta es que no, porque con la inercia es muy poquita la incertidumbre. Sigamos al próximo. Ahora hay 2 errores de la licitación para nuevos que hay que evitar. Y también hay un error de la licitación del administrador de fondos de cesantía que hay que evitar. Primer error. Cuando expire, bueno, ya lo expliqué, hay que relicitar al término del lapso de servicio. O sea, ¿por qué? Pues, lo que hizo Plan Vital el 2018 fue que terminó su lapso de servicio y subió las comisiones, porque ya estaba libre. ¿Ah? Y como la gente era inerte, muy pocos se cambiaron. Prácticamente las triplicó la comisión y se cambió y perdió un 3% de su masa salarial imponible, que es nada comparado con la triplicación. Entonces, esto tiene una solución conocida, relicitar al término del lapso de servicio y volver a licitar. Por eso yo llamo a esta solución licitaciones rotativas. Segundo, esto es más complicado, el impuesto implícito a las posturas agresivas vencedoras de empresas establecidas, llamadas por algunos incumbentes. ¿Cuál es el impuesto? Aquí no hay impuesto. Sí hay impuesto, porque se obliga al vencedor en la licitación de afiliados nuevos a extender su tasa de comisiones a sus afiliados antiguos de comercialización individual. Si tiene muchos, porque es establecido justamente, entonces el costo de esto es tremendo, puede ser. Y peor todavía, mientras más agresivo sea en su postura, más caro le sale extendérselo a los demás afiliados, que no estaban licitados. Por lo tanto, esto es un grave error. ¿Por qué es tan grave el error? Porque esto se dijo el 2005, lo dije yo mismo y lo dijeron otras personas también, se sabía. Pero no se cometió un error garrafal, conceptual, que fue privilegiar la entrada. Pero resulta que en cualquier industria normal, la fuente mayor de competencia son los establecidos. Por ejemplo, las licitaciones de obras públicas. ¿Quiénes son los que entran? ¿Puras empresas constructoras recién creadas? No, pues entran las antiguas que van a ganarse otro proyecto. ¿Por qué? Porque tienen el know-how, tienen el equipo, tienen todo armado, conocen el rubro. Entonces, ¿qué pasó con nuestra licitación de afiliados nuevos? Quedó en manos de los novatos. Pero hay re pocos novatos que se arriesgaron a meterse. Tanto que hubo 0 postores el 2018. Entonces, lo que hay que hacer, si se quiere tener licitaciones con competencia, de verdad, con hartos postores, es darle la pasada a los incumbentes a que se ganen otro lote, otro grupo más, con su know-how, con su equipo de personas, con su sistema. ¿Cuál es la solución? Bueno, ya está ahí, elevar el lapso de servicio a 10 años y reducir este impuesto implícito de varios modos. Por ejemplo, dejarlo solo para afiliados de comercialización individual y solo por los primeros 2 años, porque en 2 años más va a haber otra licitación, ¿no es cierto? Entonces, que solo sirva para los primeros 2 años y no por los 10 años. Y así varios otros métodos que estoy preparando en un informe que voy a publicar próximamente. Por último, el error de la licitación del cesantía, monopolizar el know-how, monopolizar los equipos. La solución es tener una multiplicidad de incumbentes,
que haya hartos incumbentes y que todos tengan know-how. Y se puede porque la economía de escala lo permiten perfectamente, caben 20, hasta 20. Eso. Con eso termino y dejo abierta por si hay preguntas. Sí. Y vamos a prorrogar, ¿Ah? sí. Vamos a prorrogar, no es que eso lo voy a ¿Sí? decir Ah, yo. no se la pusieron. No, sí, decíamos. sí. Es lo que yo quería decir, ¿ah? Más allá que el rechazo del electorado chileno a dejar este mercado como está ahora, sin reforma sustantiva, sugiere los impactos que podría tener no hacer nada. Más allá de su exposición, que lo encuentro una muy buena exposición, independiente de las diferencias que podamos tener acá, yo también me quiero quedar con el impacto que tiene no hacer nada. Ahora, lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Y le agradezco su franqueza y la forma en que usted lo ha hecho. Así que queremos agradecerle. Voy a prorrogar por 10 minutos más, hasta las 2:10. No se olviden, colegas, que tenemos la comisión mixta. Pero 10 minutos por las preguntas que quieran hacer. Aquí no vamos a votar nada, senadora, así que... Sí, no, sí, yo sé que usted tiene un compromiso, no hay problema, pero vamos a prorrogar 10 minutos en la medida que pueda. Así que para acá no hagan preguntas. Hasta las 2:10. Senadores, senadora. ¿O el Ejecutivo? Sí, por supuesto. Por su intermedio, presidente, saludar a los senadores, las senadoras, el invitado, por cierto, quienes nos acompañan. Quería señalar que la exposición del señor Valdés en la Cámara también fue muy parecida, por eso nosotros incorporamos dentro del proyecto de ley, tomando esta idea, la licitación de los actuales afiliados. Y ahora lo escucho con una propuesta bien interesante, que es la relicitación. No obstante aquello, digamos, hay dentro del proyecto de ley medidas que tienden a evitar lo que pasó con este FP que se ganó la licitación de nuevo afiliado y que a los 2 años subió los precios. Pero creo que es una forma interesante de verlo. Vamos a darle una vuelta a la propuesta, ¿ya? Sobre las otras 2 preguntas que se me hicieron con anterioridad, señalar que vamos a responder formalmente a la Contraloría, así que van a disponer de todos los antecedentes. Y que en relación a CNN no me puedo hacer cargo porque la verdad es que no, yo creo que a lo mejor no se me entendió bien lo que quería decir, pero fueron mencionados los 5 senadores precisamente en el tenor de que, a pesar de todo, estamos tratando de buscar un acuerdo, entonces no es para nada ni lo que dije, ni menos lo que pienso, porque si no, no lo diría. Eso. Mande nomás. Eso. Gracias. Iniciamos algunas preguntas. El senador Cruzcoque. Gracias, ministra. Sí, bueno, primero gracias, Salvador, por la exposición. Creo que ha sido muy clara. Tú conoces este tema, lo has estudiado hace muchos años. Y efectivamente yo creo, y se engancha muy bien con la exposición que hizo acá también la FP1 en su momento, que más allá de no formar parte de la asociación de la AFP, también es parte del sistema, está regido por la misma ley, y demuestra que efectivamente las comisiones se pueden bajar y tener también ganancias que la ciudadanía eventualmente considera razonables, porque efectivamente también hay un problema de mirar respecto de las ganancias que tienen la AFP, que tienen diversas causas, entre ellas también el encaje, que yo creo que es algo que eventualmente habría que revisar. Las AFC, y esto dice relación también con la exposición que hizo en su momento el superintendente de pensiones, cobran hoy día entonces un equivalente a lo que está cobrando la FP1, más o menos. ¿Menos? Si cobran un 6%, si cobran un 6% al año, cobran un 0,5% por mensual. su intermedio, presidente, lo que ocurre es que como el menú de servicio es muy distinto, una métrica, una manera de medir más apropiada es el retorno sobre activo. Y el retorno sobre activo de la AFC es igual que el promedio de la AFP, alto, muy alto. Bueno, y en segundo término, entonces, preguntarte
dado que nosotros tenemos comisiones internacionales más bajas, los ejemplos que tú diste, Nest UK o el Canada Pension Plan, ¿cómo podríamos nosotros eventualmente acercarnos a esas comisiones? Con este sistema de licitaciones rotativas de afiliados antiguos que tú propones, ¿tú crees que hay posibilidades de acercarse a ese tipo de tasas de comisiones? Y parto de la base que en términos de la inversión finalmente de los fondos de pensiones, donde no se muestran mayores diferencias en general entre AFPs, digamos, tú no harías mayores modificaciones, digamos, en la parte de inversión de las AFP. ¿Te fijas? Porque nos quedamos un poco en la entrada, Sí, más que finalmente en la inversión. Y esas son mis dos preguntas. Sí, mira. Perdón, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, hagamos. Sobre el mismo, la pregunta que hace por su intermedio presidente el senador Coque. Está bien lo de las comisiones, pero los canadienses, ¿cuánto es la tasa de reemplazo que tienen después de todo? Porque al final del día lo que importa es que los canadienses tengan buenas pensiones y puedan vivir bien, de acuerdo a la realidad canadiense. No olvidemos que ellos son G9, nosotros bastante atrás. Y es súper importante, está bien, comisiones, todo lo que usted quiera, pero el resultado final. Senadora. Gracias, presidente. Yo me estaba preocupando porque yo estoy una convencida de las licitaciones, pues. Entonces, cuando se puso solo la hipótesis de una sola licitación o de un solo persona o institución que estuviera, ¿no es cierto?, entrando a la licitación era complicado. A mí me parece muy interesante la fórmula, ¿ah? Y sobre todo este consejo de cómo vamos, de alguna manera, ¿no?, esta retroalimentación que hay que tener para seguir ajustando el proceso. Y además me alegro que el Ejecutivo esté mirando esto con buenos ojos y poder afinar quizá la posibilidad de esta licitación. De esta licitación rotativa, ¿no? Rotativa. Y con los afiliados antiguos, ¿no? No solo los nuevos, que yo creo que también es bien interesante porque permite hacer mucho más potente esa licitación. Lo que nos habían planteado la FP1 es cómo esta disminución de comisión se incorpora a la cuenta 2, ¿no? A la cuenta 2, aquellos que quieran, ¿no?, que sea una cosa voluntaria. ¿Qué es lo que piensa usted si la posibilidad de esto de incorporar a cuenta 2 y buscar la fórmula, ¿no?, de ahí incluso poder aumentar la pensión? Eso, presidente. Don Salvador, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera decir una cosa, hubo varias intervenciones, voy a partir por la ministra. Yo quiero advertir una cosa crítica. La compatibilidad entre una licitación rotativa y la presencia de una FP estatal es muy difícil, y se puede compatibilizar, pero con hartas restricciones. Entonces, y una de las restricciones es que, porque hay varios temas ahí. Uno es que si se crea una FP estatal y no gana ninguna licitación, no sé, pues despiden a todos los directivos, digamos, ¿ah? O sea, es casi obligatorio ganar. Y no solo eso, porque además puede aducir gastos de puesta en marcha para operar a pérdida, digamos, por años. De hecho, hay antecedentes concretos de esto, que es el caso del sistema Nest del Reino Unido. Hasta el día de hoy opera a pérdida, con sus ingresos son son 2/3 de los gastos. Entonces gasta 50% más de lo que ingresa. ¿Ah? Permanente, y lleva 15 años funcionando. Y no se ve para cuándo va a parar. Entonces, tener un proveedor estatal potencialmente subsidiado sin límite de tiempo, compitiendo en licitaciones, bueno, es la receta para el desastre, pues una monopolización inmediata.
Entonces, y una de las medidas yo tengo una lista de medidas para evitar eso, pero una de ellas es que en cada licitación tiene que haber al menos 2 grupos y no uno, al menos 2 grupos, ojalá 3 en licitación, y que nadie pueda llevarse más de la mitad de lo que se ofrece en ese lote. O sea, si en un lote hay 3, hay 2, por ejemplo, si en un lote hay 2 grupos, que nadie se pueda llevar los dos grupos, incluyendo la AFP estatal. O sea, hay que ponerle límite a esto, hay que poner protecciones creíbles, que sean creíbles y que sean sostenibles frente a la presión electoral. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la propuesta que hizo el Ejecutivo en diciembre no toma esto en cuenta, porque la licitación que hace es de un solo grupo. Bajo esas condiciones yo me opongo y no recomiendo que se cree una AFP estatal. Tiene que haber múltiples grupos y con una regla de que no tome el total del mercado. Bueno, hay un proyecto de ley de la presidenta Bachelet que está ahí dando vuelta, pero lo menciono. Estamos legislando sobre eso, estamos legislando otra cosa. Yo sugeriría que, con Bueno. todo respeto, que hablemos de lo que estamos haciendo. Segundo, me pregunta el No hagamos... Cruzcoque. Ya, pero a ver, aquí se respeta la opinión de todo, senador Saavedra. Hay cosas que nos gustan, otras, pero cada persona tiene derecho a decir lo que estime conveniente. Bueno, pero entonces el día de mañana cuando vengan gente vinculada a su sector, yo también podría decirlo, no me gusta lo que dice. Aquí hay libertad de expresión y todo lo que se ha dicho acá ha sido con respeto. Está bien, está bien. Pida la palabra entonces cuando usted quiera hacer... Lo que estoy diciendo es que discutamos sobre lo que estamos. Hay un proyecto de ley que está presentado, que ha formado una parte en la Cámara de Diputados, y sobre eso estamos. No estamos discutiendo sobre la creación de una AFP estatal. Si lo estuviéramos, bienvenido, pero no es el punto. Eso es lo que estoy diciendo, nada más que eso. No, pero es que se trata de ir instalando temas que no son y que no ayudan al debate. Pero por eso es cosa de leer la prensa. Bueno, estamos legislando en el Mercurio. Presidente, retomo. Bueno, yo voy a contradecir al senador Saavedra, porque lo que ocurre es que se puede legislar en el futuro. Tenemos un proyecto de ley ahí y por supuesto hay que pensar en la sostenibilidad de la legislación. De atrasito puede venir ese proyecto, se reactiva, es cosa muy simple, es una orden muy rápida de parte del Ejecutivo. Entonces no es algo secundario, es algo que merece importancia y yo pienso, mi opinión es que cualquier proyecto de ley tiene que prever ese tipo de cosas y ser resistente, resiliente frente a proyectos que están viniendo todo el tiempo de distintos lados, digamos. Así que por eso insisto en que ese tema es relevante incluso con el proyecto actual. Como te le reitero, usted cree, no tenemos el voto ni siquiera para sacar esta reforma. ¿Usted cree que por qué hemos dilatado tanto la votación? Si no tenemos las mayorías, usted sabe, funcionan con mayorías y no lo tenemos. Entonces, insistir en instalar algo, en generar desconfianza, creo que no es lo mejor. Sí, eso es lo que usted hace. Está bien, pero yo no voy a entrar en este debate porque estamos claros que se dicen muchas cosas de todos los lados en la prensa, es cosa de leer el diario nomás de colegas suyos, pero aquí ha venido un expositor, que cuando vengan sus expositores también van a tener el mismo respeto, así que para que vayamos redondeando, don Salvador. Gracias, presidente. Hay una pregunta del senador Cruzcoque. Si tuviéramos licitaciones rotativas, ¿nos acercaríamos a las comisiones que mostré? Según mis cálculos, podrían bajar a la mitad. Son cálculos prudentes del nivel actual. El promedio del actual sería similar a las más bajas actuales. Eso 0,6, 0,55 se podría llegar como promedio, porque igual habría valores distintos, habría fluctuaciones, etcétera. Pero mirando los costos y otras medidas, eso es mi pronóstico. Respecto a la parte de inversión, me preguntó el senador, ¿qué propongo? Bueno, yo diría que hay 3 cosas que es bueno mencionar al respecto. Uno,
Hay una propuesta en el proyecto de ley de cambiar los multifondos que actualmente están asignados según tramo de edad por un menú de fondos generacionales donde las personas serían asignadas según lo mismo que el quinquenio de nacimiento, que viene a ser la edad, pues viene a ser lo mismo. Entonces la pregunta es ¿qué relación tiene eso con la licitación de rotativa de afiliado antiguo? La respuesta es 100% compatible. Es 100% compatible. O sea, se puede hacer, no es problema. Ahora, si me pregunta mi opinión, yo diría, mire, el verdadero objetivo de los fondos generacionales es prohibir los cambios de fondos que inician los afiliados. Eso es lo que dicen los argumentos entrando concreto. Uno es reducir los errores de los afiliados, que ha habido muchos errores, y segundo es facilitar un aumento de la fracción invertida en activo y líquido. Está bien, es una propuesta, pero se puede lograr estos mismos dos objetivos con menos esfuerzo y con menos intervención, exigiendo otra cosa, que exigir al afiliado que quiera cambiar de letra, de la A a la B o la B a la D, exigirle que dé un aviso anticipado de 6 meses. Y tendría los mismos efectos. Segundo, otra cosa, también se ha preguntado si simplificar la actual red de límites de inversión. Respuesta 100% compatible con la subasta rotativa de afiliados antiguos. Sin embargo, yo advierto que cada límite actual de inversión tiene una racionalidad, una historia, etcétera, y hay que verla cada uno en su mérito. Así que no es llegar y suprimirlos todos a la fácil, lamentablemente. Y por último, no por último, el senador Saavedra pregunta ¿qué pensiones tiene Canadá? La respuesta es que Canadá tiene varios tipos de pensiones. Las pensiones estatales bajas son parecidas a la PGU. Y además hay pensiones de empleador que se hacen en cada empleador y que son bastante importantes, pero solo cubren a cerca de la mitad de los trabajadores, a la mitad más rica de mayores ingresos de los trabajadores. La mitad más pobre tiene solo la PGU en Canadá. Ahora, igual, yo quisiera aclarar una cosa. El tema del tamaño de las pensiones no depende tanto del tema de las comisiones y la estructura de la organización de la industria. Eso depende sobre todo de las tasas de cotización, de los años de cotización, de la edad de inicio de pensión, si es 70 años es bien distinto que si es 60. Son parámetros diferentes y corren bastante por carriles separados. Y eso me lleva a responder la última pregunta de la senadora Sepúlveda respecto de incorporar a la cuenta 2 el ahorro de comisión. Yo entiendo la pregunta en el siguiente sentido, que si la comisión bajara a la mitad en promedio después de una transición, etcétera, ¿qué hacer con ese ahorro? Y aquí hay dos respuestas. Una respuesta es decir lo que cada uno quiera, que le bajen si le bajan la comisión, sube su sueldo líquido, y ahí verá cada uno lo que hace con su sueldo líquido. Esa es una respuesta. Otra respuesta es la que decía Ignacio Álvarez de AFP 1, que es decir, oye, lo vamos a obligar a ponerlo a comprarnos otro servicio más, que es la cuenta 2, donde cobro otra comisión. Que, a ver, es una obligación, pero si es por eso, ¿por qué no lo obligan a poner la plata en el Banco del Estado? O sea, ¿por qué va a tener que ser en la misma AFP? Es como absurdo. Yo, con todo respeto, pienso que mejor solución es que cada uno tenga un mayor sueldo líquido y decida qué hace con su plata. Eso. Muchas gracias. Y oye, para ir terminando, la senadora Saavedra, perdón. O él es que me tenía casi, la senadora Alejandra Sepúlveda, luego el senador Galilea y cierra la ministra. Era cómo se rompe la inercia, ¿no? Porque es muy interesante cómo uno rompe la inercia. Y la inercia se podría romper precisamente dándose cuenta del ahorro. O sea, dando cuenta de que efectivamente aquí hay una cuenta 2 que te permite decir, mira, esto es lo que tú, o tienes más sueldo líquido, pero también la posibilidad del ahorro. Y yo lo único que quiero plantear es que, además, que para nosotros es muy importante en esta comisión no solo recibir a los invitados y que nos digan no frente a determinada idea del gobierno, ¿no? O de propuesta del gobierno, sino que efectivamente podamos tener otras alternativas. Y lo que usted nos ha mostrado hoy día son otras alternativas. Lo que nos hace falta son propuestas,
No que vengan para acá a decirnos no, esto, sino propuestas. Puede que estemos de acuerdo, no como gobierno, pero para nosotros eso es lo importante. Y decir, mire, viene de un lado o del otro, tampoco nos gusta, porque yo creo que aquí coloquemos lo más importante, el bien común, y a los jubilados, ¿no es cierto?, primero, más allá de qué sector político pueda venir. Y lo último, ojalá, ¿no es cierto?, y queremos sacar esto de los estigmas que hoy día tiene esta reforma. O sea, efectivamente no está la FP estatal en esta propuesta, no está. Está en otras, pero que no tenemos ningún interés de reavivarla, sino cómo construimos a partir de la propuesta que nos entrega el gobierno, y yo quiero agradecerle al expositor. Eso, presidente. Senador Galilea y cierra la ministra. Senador Galileo. Sí, no importa, todos nos podemos confundir. Senador Galilea. Gracias, presidente. Junto con agradecer la posición de Salvador Valdés, quería hacerle una pregunta. ¿Se entiende bien la dinámica para bajar costos a través de licitaciones rotativas, bajo ciertos parámetros, etcétera? Pero todo ello apunta básicamente al costo. ¿Habría algo que agregar, incluir, algo que haya funcionado bien en la legislación comparada, en que no solamente esté la preocupación por el costo, sino que también buenas zanahorias, entre comillas, premios por rentabilidad, que también es la otra parte de la ecuación, que debiera intentar llevar a mejores pensiones en el país? No sé si tiene alguna propuesta en ese sentido, qué cosa puede funcionar bien o mal. El mundo financiero tiene miles de alternativas, pero no sé si para el mundo de ahorro de pensiones existe algo fijo, más variable, en fin, cómo ha funcionado mejor de lo que funciona en Chile el tema de incentivos a buenas rentabilidades. Don Salvador, usted responde, por favor, y después cierra la ministra. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Sepúlveda. Esto de que tener una cuenta 2 ayude a las personas a superar, o nos ayude a superar nuestra inercia, es una materia que ha sido investigada con muchos experimentos en el mundo desarrollado, y lamentablemente el efecto no funciona. Para resumir, los detalles son muchos, pero resumen, no funciona. Eso. Y después la pregunta del senador Galilea, ¿qué hacer para elevar la rentabilidad de los fondos de pensiones? Bueno, en general la competencia no debería ocurrir solamente por la comisión más baja, sino que también por la rentabilidad. ¿Pero qué rentabilidad? La rentabilidad que adicione cada prestador en el futuro al fondo de pensiones. O sea, el extra, ¿qué más está agregando? El problema es que en este servicio hay desafíos especiales de carácter técnico. Yo he estado revisando la literatura. El primer problema es que las diferencias que vamos a adicionar en el futuro, lamentablemente no se pronostican bien desde las diferencias de rentabilidad que se adicionaron en el pasado. Entonces, por ejemplo, AFP Habitat lo hizo bastante bien la década anterior, pero últimamente lo está haciendo mejor Plan Vital. Pero no es un caso aislado, es la uniformidad en la experiencia internacional, es que lo que se llama es que los incrementos, las diferencias adicionadas de rentabilidad son poco persistentes. El primer problema, persistente en el tiempo. Hay otro problema, que es que los afiliados que eligen individualmente en el sistema tradicional tienen una baja sensibilidad a las diferencias de rentabilidad entre los fondos de pensión, entre el fondo C de la FP1 y la FP2. La gente no responde poco. Solo algunas personas de muy alto ingreso, muy informadas, pero a nivel masivo es cero prácticamente. Entonces, eso es importante porque es bien distinto. Piensen ustedes en el caso de la salchicha. ¿Qué pasa si un productor de salchicha baja su calidad o sube su calidad?
Bueno, primero que todo, la calidad de la salchicha es como persistente en el tiempo. Si las salchichas eran buenas la semana pasada, esta semana van a ser más o menos buenas también. No, si son malas, van a seguir mal. Y segundo, nos damos cuenta inmediatamente y reaccionamos. O sea, cuando la salchicha es buena, compramos más, ¿no es cierto? Aquí las dos etapas fallan en esto. Entonces, piensen ahora lo siguiente. En un grupo servido por subastas rotativas, ¿ah? ¿Podría dar en la subasta haber puntaje por la rentabilidad que prometa hoy el postor adicionar en el futuro? Y la respuesta es que es una promesa no creíble. Pueden decir cualquier cosa y después no cumplen y se van a poner con la diferencia. Entonces, esto no se puede. ¿Ah? Los estudios técnicos que hay al respecto, hay literatura sobre esto, es decir, oiga, ¿sabe? No se puede. Pero sí hay otra solución que se ha creado en los mercados avanzados, que es aprovechar de que los resultados se van conociendo en el tiempo. Entonces sí se puede hacer lo siguiente, se puede pactar al principio una escala de premio y multa a aplicar más adelante según los resultados. Entonces, si te empieza a ir bien, ya, premio. Si te empieza a ir mal, multa. Ahora, eso en los mercados voluntarios, que hay muchos en los países avanzados, esto ha funcionado bastante bien, bastante bien. Ahora, lo importante de esto es que este tipo de solución requiere dos etapas. Uno, que debería servir a todos los afiliados, a los que están en la licitación y a los que eligen individualmente. O sea, no es una cuestión de la licitación, es una cuestión más global, más general, debería servir a todos. Y segundo, en un sistema obligatorio, ¿quién va a poner los premios y multas? Bueno, se lo pondrán los afiliados, pero hay que crearlos por ley. Hay que crearlo desde el Estado. Entonces la pregunta es, ¿se puede crear? La respuesta es sí. ¿Hay solución técnica? Sí, hay. Pero hay una restricción política. La restricción política es que no se puede dar premio. Yo no me imagino a este honorable Congreso legislando un premio a la AFP que renten bien, cuyos fondos de pensión renten bien, mientras sigan ganando las tremendas utilidades que ganan actualmente. Entonces, el requisito político, pienso yo, una opinión personal, el requisito político para instalar en Chile un sistema que sí funcionaría, es que avancemos con la licitación de afiliados rotativos. Muchas gracias. Ministra, tiene la palabra y damos por cerrada la sesión. Ya, breve en atención a Sí, la por hora. favor. No señalar que a lo mejor, como el debate ha sido largo en el tiempo, digamos, el proyecto de ley contempla que el ahorro en comisión vaya destinado a aumentar el ahorro previsional en la cuenta de capitalización individual. Por eso en el diseño que propone el gobierno no es que el ahorro previsional de capitalización individual se fortalezca, por el contrario, pasa de un 10 a un 13,5. Pensar en abrirlo a otro tipo de cuenta tiene varios bemoles, digamos, como que un ahorro de muy largo plazo, que genera además digamos, cierta disparidad en el tema tributario, toda vez que está asociado a beneficios tributarios, y ya sabemos lo que pasó en el momento de los retiros, que algunos retiraron plata para ponerla en una cuenta 2 con beneficios tributarios. Entonces hay varios efectos ahí. No sé si estaban todos con la misma información, porque esto lo vimos hace mucho tiempo, pero esa es la idea. Y lo segundo que quería señalar es que hay que buscar un mecanismo que combine monto de la comisión con rentabilidad. Eso sin duda, por eso se habla de la rentabilidad neta. O sea, las dos cosas son muy importantes para el futuro de las pensiones. Y eso tiene varios elementos a favor y en contra que se pueden producir. Entonces, estas comisiones técnicas que permitan, digamos, más allá de lo que la ley establezca rígidamente, pero que estén acompañadas por algún tipo de comisión técnica en eso, son vitales. Así que eso lo compartimos, en eso no va a haber diferencias. Eso, presidente, gracias. Bueno, muchas gracias, ministra. Y yo reitero sus palabras, don Salvador, que el rechazo de la ciudadanía a dejar este mercado como está ahora, sin reforma sustantiva, sugiere los impactos que podría tener no hacer nada. Y hemos visto en su presentación, independiente de la opinión que usted pueda tener y las diferencias, usted habla de que tenemos que hacer algo. Y esa por lo menos es la voluntad de Chile Vamos en esta materia. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.
Oye, pero lleguemos más temprano.